Estamos en la clase 9 entonces, analizando los últimos libros, que el último libro de Salmo, que es el Salmo o el libro quinto de los Salmos. El quinto libro, los himnos y oraciones de Israel. Los nombres, como lo designa acá nuestro libro de texto, los himnos, porque estos son los himnarios del pueblo de Israel. Son los que cantaban en aquella época y también para la iglesia de todos los tiempos. Y también las oraciones son el libro de himnarios y el libro de oración para los israelitas. Y también para los cristianos. De hecho, eso es lo que afirman los de formación espiritual, como Gary Teja, por ejemplo, que cuando veamos formación espiritual nos vamos a dar cuenta, una de las formas de poder orar al Señor cuando se nos acaban las palabras, entonces podemos nosotros utilizar las palabras de los salmos para poder dirigirlas a Dios. Y aplicarla, las mismas palabras de los salmos, aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestras oraciones. Porque en la oración de Ana eso es lo que se logra detectar en la oración de ella. Utiliza versiones del Pentateuco y lo aplica a ella, a la situación trágica que estaba ocurriendo porque era estéril. Pero después, cuando el Señor responde, habla acerca de las victorias, pero ella está empleando una composición previa del Pentateuco, pero lo aplica a su vida personal. Hace suyo una porción de esa obra poética que se encuentra en el Antiguo Testamento. El quinto libro de Salterio, como ocurre con el cuarto libro, contiene principalmente salmos litúrgicos, o mejor dicho, aquellos que son congregacionales. Están compuestos para usarse en el culto público. Se han incorporado algunos pequeños grupos de poemas, como los salmos de ascensiones o de subida. ¿Por qué se le llaman los salmos de ascensiones? Porque tratan de aquellos peregrinajes a la tierra, al monte Sión o a Jerusalén. Jerusalén se encuentra a una altura sobre el nivel del mar, considerable sobre el nivel del mar. No recuerdo cuánto era, si 740 o 470 sobre el nivel del mar. Por eso que siempre se dice, subimos a Jerusalén. En los evangelios se habla acerca de Cristo subiendo a Jerusalén. Era necesario subir a Jerusalén. Por eso se le llama estos salmos de ascensiones, porque suben la subida de los peregrinos. El Salmo 120 al 134 corresponden a estos tipos de salmos. Los salmos de Jalel o salmos de Aleluya también son varios. El Salmo 108 se compone del Salmo 57 y el Salmo 60. El Salmo 108 no es original entonces, sino que es una compilación o es una mixtura o es una fusión de dos salmos, el 57 y el Salmo 60. El título divino que aparece acá es Jehová. Aparece 236 veces, ocurre como el primer libro de Salmo, o el libro uno de los Salmos, donde se menciona más veces el término Jehová que Elohim, que significa dioses, literalmente. Ya lo he explicado en otras ocasiones lo que significa o qué quiere decir Elohim, ¿verdad, mis hermanos? La idea de Elohim es una forma de hacer el superlativo, o es una forma, una expresión majestática para referirse acerca de Dios. No está hablando acerca de existencia de otros dioses, sino en la pluralización se hace lo superlativo en hebreo. El término Elohim aparece 7 veces nada más, 236 veces en contraste con Jehová. Este libro se destaca por su espíritu profundo de adoración pública. Exalta la adoración, fomenta la adoración.
Entre los diversos tipos de predicaciones existen los de consagración, los doctrinales, los evangelísticos. También existen los de aliento o también los sermones pastorales. Y hay otros sermones que son los devocionales. Los sermones devocionales tratan de despertar la devoción del creyente a Dios. Y acá, en este último libro de los Salmos 107 al 150, todos esos salmos exaltan o fomentan la adoración pública o la devoción del creyente hacia Dios. Ahí encuentra entonces una mina de riquezas para estos tipos de predicaciones devocionales, es decir, tratan de despertar, fomentar, incentivar la adoración de parte del creyente a Dios, el amor a Dios, de experimentar más profunda e intensamente la presencia de Dios. Como está en forma poética, la forma poética tiene la finalidad de despertar emociones, sentimientos, provocar esas sensaciones intensas, espirituales. Y estos salmos principalmente enfatizan ese aspecto de la adoración pública. Llega a su clímax el salterio en la última frase: todo lo que respira, alabe a Jehová. De eso se trata este libro, este último libro. Falta una esa y voy a arreglarlo, aprovecharlo que estoy aquí. Lo arreglo de inmediato. Ah, pero tengo que salir de aquí, sin embargo. A ver. Ya, después sigo arreglando. Ahí estamos. ¿Ven la presentación, verdad, mis hermanos? Ah, ok, perfecto. Quería asegurarme de eso. Vamos a leer el Salmo 107 entonces en nuestras Biblias. Yo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional y ustedes me van siguiendo con las otras versiones de la Biblia. Den gracias al Señor, dice Salmo 107, porque Él es bueno. Aquí le voy a preguntar cuáles son lo que dice el texto bíblico acerca de Dios, o los atributos de Dios, las obras y los atributos de Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, del oriente y occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar por el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Lo llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracia al Señor por su gran amor, por su maravilla en favor de los hombres. Él paga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos, encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracia al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe mil pedazos la barra de hierro, hasta el verso 16. Según ese pasaje bíblico, ¿cuáles son todos los atributos que se puede rescatar de Dios en este pasaje? Tanto aquellos atributos que están explícitamente o lo que se mencionan explícitamente, como aquellos que se pueden inferir del pasaje bíblico. Su poder, su misericordia, su Muy amor, bien. Su poder, ¿en qué versículo bíblico el poder? eh, los sacó de las sombras tenebrosas, rompió en pedazos sus cadenas. Perfecto, muy bien. El poder de Dios entonces, perfecto. 14. El verso 14. Bien.
El poder de Dios se logra apreciar allí, ¿ah? Dios es poderoso, muy bien. Que hace con las puertas de bronce, rompe mil pedazos las barras de hierro. Maravilloso, ¿no? Esa es la razón por la cual se debe alabar a Dios. Bueno, acá es un salmo de acción de gracias. Den gracias al Señor porque Él es bueno y comienza a listar los atributos de Dios. ¿Qué más? Aparte de poderoso. Eh, Dios como redentor. Muy bien, es redentor. ¿Cuál es la idea de redentor? Aquí habla acerca de los redimidos del Señor, los redimidos del poder del adversario. ¿Cuál es la idea del redentor? El que Ok, redime de alguna culpa. muy bien. Y proviene el término Goel en el Antiguo Testamento, significaba una persona que debía pagar un precio para liberar a un esclavo. Esa es la idea de redención, liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Bueno, él está redimiendo a su pueblo mediante el pago de un precio. Bueno, acá no habla acerca del pecado, ¿ah? Nos redimió del pecado. Está hablando acerca de nos redimió del poder del adversario. ¿Y qué más? En el verso es poderoso, es redentor también. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? Versículo 1 dice que también que Él es bueno. Muy bien, él es bueno, bondadoso, perfecto. ¿Qué más? Él escucha la oración de su pueblo. Muy bien, ya él es bueno. Escucha la oración de parte de su pueblo, escucha la oración de su pueblo. ¿En qué Su verso gran escucha? amor. Su gran amor, el amor de Dios, ahí está, el amor de Dios, que es grande, lo presenta el pasaje bíblico. Excelente. Y los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Bueno, ahí, bueno, su gran amor es lo que nos dice el pasaje bíblico. Bueno, eso es lo que nos presenta los atributos de Dios. Es poderoso, es amor, es el redentor. ¿Qué más? Es bueno, nos dice también el pasaje bíblico. En el verso 3 dice quienes reunió de todos los países del oriente y occidente, del norte y del sur, reunió a su pueblo. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, por su gran amor perdura para siempre. Dice que reunió de todos los países de oriente y occidente, del sur. Los reunió. Esta reunión, si se ha pasado los libros históricos, por ejemplo, aquellos que han pasado libros históricos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586. Esa fue la época en que los babilonios llegaron a Judá, 586 antes de Cristo, ¿es esto? Y después regresaron en el 538 con Zorobabel, en la época de Ciro el Medo-Persa. Este salmo entonces se compuso lo más probable en esa época, cuando regresaron o ya los acontecimientos del regreso de la cautividad babilónica ya había acontecido, porque la expresión es muy similar a lo que señalan los profetas, a menos que esté profetizando. Pero le promete al Señor a los profetas Isaías, Jeremías, que los va a reunir de todos los países del oriente, del occidente, del norte y del sur. Lo llevará nuevamente a la tierra prometida. Esto se cumplió en 538 antes del Señor Jesucristo. Cuando habla acerca de vagaba perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, ¿a qué momento histórico puede aludir el pasaje bíblico? Cuando vagaban por parajes desiertos. ¿No? Cuando puede ser cuando anduvieron vagando 40 años en el desierto después de la salida de Egipto. Muy bien, puede estar aludiendo también a ese momento histórico del pueblo hebreo. Por eso se le debe dar gracia. Mire todo lo que está diciendo, ¿ah? Den gracia al Señor porque es amor, es poderoso, los redime de parte de sus enemigos y también los vuelve a su tierra después de haberlo dispersado y también porque los llevó, los condujo del desierto.
Andaban hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Clamaron a Dios, pero el Señor los libró y los llevó por el camino recto a la ciudad habitable. Aquí lo más probable que esté aludiendo, se puede inferir que el salmista está pensando en la conquista de la tierra de Canaán. Han ingresado a la tierra de Canaán. Después, afligidos, encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra la palabra de Dios y por menospreciar los designios del Altísimo. Acá nos encontramos con una filosofía. En el capítulo, en el verso 11, aquí voy a anotarlo. ¿Con qué filosofía nos encontramos acá? La filosofía, en este salmo, la filosofía deuteronomista. Con esa filosofía no encontramos. Filosofía, por decirlo de alguna manera, es decir, tiene que haber un referente para poder describir los acontecimientos históricos. Tiene que haber ¿sí? un marco de referencia para interpretar la historia. ¿Y cómo lo interpreta esta parte de acá el salmista? Lo interpreta desde la perspectiva del deuteronomista. Cuando digo deuteronomista, ¿a qué me refiero? De Deuteronomio, capítulo 27 al capítulo 29, donde habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Acá dice que fueron afligidos y fueron encadenados, habitaban en las más densas tinieblas. ¿Cuál es la razón por la cual se encontraban en esa situación tan terrible? El pueblo hebreo, en el verso 11, lo menciona. Por rebelde y menospreciar la palabra de Dios. Por Muy haber sido bien, rebeldes a la orden de por Dios. rebeldes, perfecto. Porque son rebeldes y rebeldes contra la palabra de Dios, menospreciaron los propósitos, los designios del Altísimo, despreciaron la voluntad de Dios, y porque fueron rebeldes. Ya, ahí lo está indicando, la razón. Esa es la filosofía deuteronomista. O también tiene otro nombre que es la teología de la retribución. Me he encontrado con otros nombres analizando algunos comentarios bíblicos, como el comentario bíblico contemporáneo. Le dice la doctrina del mérito. Es el término que emplea la Biblia contemporánea. La doctrina o la teología del Comentario. mérito. Un comentario bíblico contemporáneo. La teología del mérito. O la siembra. Tiene varios nombres para referirse a esta filosofía deuteronomista. Filosofía deuteronomista, la ley de la siembra y la cosecha, la teología de la retribución, la teología también del mérito. Es decir, Dios actúa con un pueblo conforme a la obra de cada uno de ellos. Y con eso lo encontramos aquí en este pasaje bíblico. Pero después dice, clamaron a Dios y Dios los salvó de su aflicción. El de Salmo 107, aunque el tema general del Salmo parece ser el favor particular de Jehová para con los israelitas, en la restauración de ellos del exilio babilónico, ahí no estamos tan extraviados al interpretar de este modo la dispersión. Fueron dispersados, pero después van a volver del retorno. Los comentaristas bíblicos también señalan lo mismo, del exilio babilónico. Debe ser extendido su providencia a todos los hombres, cualquiera sea su aflicción. Dios libra a todos los hombres, independientemente de cuál sea la aflicción, cuál sea la razón también por la cual están siendo afligidos. No todo debe interpretarse a la luz de esta filosofía deuteronomista o de la teología de la retribución, porque Job ya nos dijo que no en todos los casos hay relación entre el castigo o el dolor, el sufrimiento con el pecado, no en todos los casos, en todas las situaciones. Y esto se puede aplicar a toda la humanidad. Cuando claman a Dios, Dios lo libra. Pero como hemos visto también los libros históricos, en el caso de Jefté, cuando ellos clamaron a Dios, Dios dijo, no le voy a responder, no lo voy a escuchar más. Pero había una razón por la cual Dios se negó a darle una respuesta al pueblo que clamaba a Dios para que lo liberara de parte de los enemigos. Y la razón era porque ellos no habían quitado los ídolos, a Baal, a Será, entre otros ídolos. Solo cuando comenzaron a quitar los ídolos, a Baal y a Será, de parte
de sus tiendas donde ellos vivían, o de las tribus donde ellos vivían. Entonces Dios responde y Jefté libera a su pueblo. Tiene que cumplir una condición, por supuesto. Esa condición es el arrepentimiento. En esta sección nos comenta la Biblia de Jerusalén de la edición del año 2009, porque hay varias ediciones de la Biblia de Jerusalén, después se van agregando nuevos comentarios, nuevos antecedentes, nuevos datos, pero la de 2009 la que tengo. Eh, esta es la famosa Biblia de Jerusalén. Es muy buena, excelente obra. Pero hay otras ediciones nuevas, con, con nuevos datos que pueden encontrar. Se inspira, dice esta Biblia, esta sección se inspira en el Isaías capítulo 40 al capítulo 55. Esa es la inspiración, o donde basa el salmista su poema. Isaías del capítulo 40 al 55. Isaías capítulo 1 al capítulo 39. Toda esa parte, esa sección del profeta habla acerca de juicio, pero después del 40 hasta el último capítulo habla de la restauración o consolación. Ya no hay más juicio, solo consolación y promesas de liberación de parte de sus enemigos. Es por eso que algunos le atribuyen la obra a Isaías a varios autores, algunos a dos, otros a tres autores diferentes. Por los beneficios de la providencia, el verso del 4 al 9 describe el éxodo. Después del verso 10 al verso 16, afligido, encadenado, habitaba en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, sometido a trabajos forzados, tropezaba y no había quien los ayudara. En esa sección parece que está hablando acerca de cuando se encontraban en Egipto y la liberación consecuente de la esclavitud de Egipto. La ayuda divina de los que sufren, del verso 17 al verso 22, a los que viajan por el mar. Ahí ya cuando habla acerca de viajar por el mar, porque en los versos 23 al 32 describe a los marineros. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. ¿Algún evento histórico del pueblo hebreo que haya ocurrido una tempestad tan grande como esta? No, no hay ninguna. Por lo tanto, hablan acerca de todos los que viajan por el mar. Me gusta la forma de articular las oraciones o los versos del autor cuando habla acerca de encrespó las aguas. Bueno, la nueva versión internacional lo traduce así, encrespó las aguas. No sé cómo lo traduce la Reina Valera del verso. Es el verso 25. Pero acá la nueva versión internacional dice encrespó las aguas. No solamente se limita a decir que se levantó una gran tempestad, dice las aguas se encresparon. Me gusta mucho porque me imagino eh, la, como unas pestañas que se forman en las terribles olas del mar. No sé si emplea la misma palabra encrespar. Sí, yo tengo la Biblia de América, ¿Sí? igual dice Crespar, dice, ¿a dónde queda? ¿Qué versículo era? 25. 25, sí. Dice, dice, entonces él ordenó que se levantara un temporal e hizo que las olas se encresparan. Muy bien. Y la muy hermosa, muy melodiosas, y las palabras están seleccionadas con mucha rigurosidad, por lo menos las traducciones, porque acá también dice surcaron las aguas, los surcos. Los surcos se hacen normalmente en las tierras, hacen surco cuando pasa el arado, pero acá dice surcaron las aguas. Parecía que el barco va haciendo surcos por las aguas. Emplea también acá el salmista la hipérbole o la exageración, cuando dice que subían a los cielos y bajaban al abismo. Es decir, estas personas que están allí realmente, para, para ellos realmente esas olas suben hasta el cielo y bajan hasta el mismo abismo.
hasta lo profundo del mar. Claro, hay que estar ahí. Yo nunca he estado en una tempestad como esa. Los marineros saben muy bien cómo es esa situación. Hay que leer algunos cuentos que hablan acerca de los marineros. Hay unos cuentos de Edgar Allan Poe, me parece mucho que uno de ellos, que habla acerca de estas olas terribles. Bueno, Juan Wesley también lo experimentó en una tempestad en medio del mar cuando viajaba de Inglaterra a los Estados Unidos. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, nada le varía toda su pericia. Bueno, de eso está hablando ahí en esa sección. Y después, más adelante, en el 34, convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Aquí le trae memoria a esta sección, cuando dice, Dios convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Del 33 al 34. Donde cayó fuego y azufre, y se convirtió ¿Cómo esa se llama? tierra en tierra salitrosa. Acá dice en tierra salitrosa. No, Parece, Sodoma. Sodoma y parece, Gomorra. parece que está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Eh? Parece que alude a Sodoma y Gomorra. Bueno, todo eso es lo que está hablando el Salmo 107. Dios libra de toda aflicción. De todas esas aflicciones, Él los libra. De eso habla este Salmo 107. Nos vamos al Salmo 108 ahora entonces. Por favor, mi hermano Hernán, vamos a dar lectura a ese salmo. Son 13 versículos bíblicos. Ya. Dice, firme está, oh Dios, mi corazón, voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que rebosan los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Líbranos con tu diestra, respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manases. Efraín es mío, es mi yelmo, y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No es Dios quien nos ha rechazado? Ya nos sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Muy bien, muchas gracias, hermano Hernán. Despierten arpa y lira. Pareciera que el salmista le está hablando al arpa y le está hablando a la lira. Eso tiene un nombre se llama apóstrofe, cuando se dirige la palabra a personas que han muerto, o también a objetos inanimados, a objetos abstractos, a ciudades, o también a instrumentos musicales acá. Despierta arpa, despierta el lira. Son recursos retóricos con la finalidad de hermosear más o darle efectos especiales al lenguaje. Abundan las metáforas, recuerden, en toda la poesía. Habla en una sección del verso 9 sobre Dom arrojo mi sandalia. En el libro de Ruth se menciona a, a un redentor de Ruth, que es el pariente más cercano de Elimelech. Pero vos quieres redimirla, pero no puede apresurarse o adelantarse al derecho que el otro es prioridad porque es más cercano. Lo lleva a la entrada de la ciudad con 10 testigos, le dice, redime la tierra de Elimelech. Dice, yo redimo entonces. Luego vos le dice, y tienes que casarte también con Ruth. Tienes que darle un hijo porque
el esposo de ella murió sin dar hijos. Y en la ley del levirato, o la del redentor, el pariente cercano, el más cercano debe casarse con la viuda del hermano y el primer hijo que nazca, ese va a llevar el nombre de su difunto hermano, para que él herede la tierra del difunto. En este caso, son los hijos de Elimelech y la tierra de Elimelech. Dijo, no, no voy a redimir porque voy a sufrir pérdida de mi herencia. Entonces redime vos. Y el gesto que hizo el pariente cercano para darle el derecho de redimir a Ruth es quitarse la sandalia. Quita la sandalia y se lo entrega a vos. Ese símbolo significa que ha renunciado él al terreno de Elimelech, no redime. Y le ha dado ese derecho a vos. Él ahora tiene el derecho de poder comprar el terreno de Elimelech. Hacerlo suyo. El pastor Abner. Ok, perfecto. El hermano Jorge no puede conectarse porque tiene mal señal. Perfecto. Sí, no se puede. Tiene mala señal, se corta. No funciona. Lamentablemente, es así cuando trabajamos por Zoom, por internet. Lástima. Una locura entonces. Bueno, pues. Acá cuando el texto en el verso 9 habla de sobre don, arrojo mi sandalia, ¿qué podría estar simbolizando entonces? Y va a tomar posesión sobre Edom, va a controlar o tomar el control sobre toda esa propiedad. Sobre el filisteo le dan un solito de triunfo, el Señor le va a dar triunfo sobre los edomitas, sobre los filisteos. Y después, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? No es Dios quien nos ha rechazado, ya no sale, oh Dios, con nuestro ejército, pareciera ahí que le está yendo mal, está recordando las victorias pasadas y ahora ya no le acompaña en las batallas nuevas. Este salmo es una oración por victoria sobre sus enemigos. Así oraban los salmistas antiguos, los israelitas, pidiendo la victoria sobre sus enemigos. En las guerras actuales donde las dos naciones son cristianas, por lo menos formalmente, como Ucrania y Rusia, ¿cómo orarán? Me pregunto yo, los cristianos, tanto del uno o del otro lado. O naciones protestantes o evangélicos, supongamos fueran dos naciones protestantes. ¿Cómo orarían en ese caso? Que Dios le dé la victoria sobre sus enemigos, pero si resulta que los enemigos también son hermanos en Cristo. Complejo, aquí se entiende, los israelitas están orando contra los enemigos que no son incrédulos, pero cuando son naciones creyentes, ¿cómo orarán? Me pregunto yo. En una oportunidad entrevistaron a un ucraniano y estaban celebrando una actividad importante, no recuerdo si era Semana Santa u otra, nacimiento de Cristo. Parece que fue Navidad, de eso estaban hablando. Y le preguntaron a un ucraniano y le dijeron, ¿y los cristianos qué deben hacer en estos casos? Bueno, amar a los enemigos, perdonar a los enemigos, dijo el ucraniano, porque eso es lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Pero también el Señor dijo, ahí estaba citando a Jesús, que el que mata a espada morirá. La respuesta que dio, ¿eh? Es decir, los que utilizan la guerra también van a morir en la guerra. Está hablando acerca del legítimo derecho privilegiado, de la defensa. Pero sería complejo, orar en ese sentido. ¿Cómo en una guerra como esta de esa naturaleza? Bueno, el salmista acá está orando por victoria sobre los enemigos, sus enemigos. Este poema está compuesto con fragmentos de otros dos salmos. Los versos 1 al verso 5 traduce casi exactamente el Salmo 57, del verso 7 al verso 11. ¿Cómo se habrá dado cuenta el editor de esto? De cuando se compuso el Salmo 108, de que son porciones de otros salmos, y los versos del 6 al 13 corresponden al Salmo 60, del verso 5 al verso 12.
Se divide en dos partes, alabanza al amor de Dios y la oración pidiendo su ayuda contra los enemigos. Del verso 6 al verso 7. Y es una fusión de dos salmos. Este salmo, 108. Y el Salmo 109, y parece que fue esa introducción, el Salmo 108, la última parte, pidiendo contra los enemigos. Porque aquí este salmo es realmente un salmo de lo más fuerte en cuanto a la oración por venganza. Hermano Boris, vamos a dar lectura a ese pasaje, por favor, del, del verso 1 al verso 15. Vamos a dar lectura, por favor. Amén. Dice, Dios a quien alabo, no te calles, porque los malvados y los mentirosos hablan contra mí, me dirigen palabras engañosas. Me cercan con palabras de odio, me atacan sin razón. En pago de mi amor me acusan, pero yo ruego por ello. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Dicen que lo juzgue un juez malvado y su propio abogado lo acuse, que salga condenado en el juicio y su demanda se resuelva en condena, que se acorten sus días y otro ocupe su cargo, que sus hijos se queden huérfanos y viuda su mujer, que sus hijos vayan, pidan limosna y sean expulsados de sus casas en ruinas, que todos sus bienes se los lleve el usurero y los extraños se apoderen del fruto de su trabajo, que nadie le muestre clemencia ni se compadezca de sus huérfanos, que su descendencia sea exterminada y se acabe su nombre en la generación siguiente. Que el Señor recuerde la culpa de su padre y no borre el pecado de su madre. Que lo tenga siempre presente y borre de la tierra su recuerdo. Hasta el verso 15. Perfecto. Cuando se dirige el salmista a sus enemigos, ¿qué es lo que está pidiendo a Dios? Le está pidiendo las penas del infierno, ¿ah? Eso es lo que está pidiendo, las penas del infierno sobre sus enemigos. Aquí lo vamos a Tiene enumerar. un nombre, tiene un nombre ese tipo de salmo. Salmos imprecatorio. Tiene un nombre. Exactamente. Los salmos imprecatorios. Este es un salmo imprecatorio. ¿Imprecatorio? Muy bien, Ya. correcto. Ahora vamos a enlistar entonces lo que pide este salmista. ¿Qué es lo que pide contra sus enemigos? Venganza. Pide venganza, muy bien. Y en esta venganza comienza a precisar él, ¿qué es lo que quiere? Pero por lo que leí yo, o sea, en esta versión, eso es como lo que, del verso 6 en adelante, es como que lo que sus enemigos piden que le hagan a él. Muy bien. Bueno, esa Biblia tomó una opción, tomó una opción. ¿Qué Biblia es esa, mi hermano Boris? En la Biblia de América, Ok. Tomó una opción en cuanto a cómo interpretar ese pasaje bíblico. Por eso es que el traducir también es una interpretación. ahora voy a ver en El otras versiones traducir cómo es sale. una interpretación. Pero vamos a verlo de manera tradicional, es decir, de lo que el salmista pide por sus enemigos. Cuando habla acerca de que se acorten sus días y que otros se hagan cargo de su oficio, ¿qué es lo que quiere decir ahí el salmista? Que se acorten sus días. Que se muera luego. Eso es. Miren, que sus enemigos mueran, mueran, mueran. Le está deseando la muerte, que sus enemigos mueran. ¿Qué más? Y sus hijos queden huérfanos. Sus hijos, los hijos, oh, se fue. Ya, porque lo vamos a ir enumerando, ¿no? Que sus hijos queden huérfanos. ¿Qué más pide? Y su Que esposa le viva, quiten, Y le roban todos sus bienes. que le roben todos sus bienes, ¿eh? El Que, sus usurero. hi- que su esposa se haga viuda, quede viuda. Que sus hijos vayan, mendiguen. Que los acreedores se apoderen de sus bienes. Increíble, ¿eh? Que nadie se compadezca de sus hijos huérfanos. Que sea exterminada su descendencia. Es decir, lo que está diciendo
Así como pidió la muerte de sus enemigos, ahora pide la muerte de los hijos de sus enemigos. Que desaparezca su nombre en la próxima generación. Que recuerde el Señor la iniquidad de su padre también y la maldad de su mamá. No les quite el Señor la vista de encima y que borre de la tierra su memoria. Oh, terrible, ¿eh? La petición del salmista. O esto es un famoso salmo imprecatorio, el más vehemente, es el más largo también, el más impresionante, el más dramático, el más desconcertante para nosotros. Pero recuerden que cuando estudiamos el Antiguo Testamento y los salmos también, o la literatura y, sapiencial y otras, los salmos, tenemos que tener presente la precariedad en cuanto a la revelación, o lo parcial de la revelación. La moralidad del Antiguo Testamento no es la misma moralidad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento condenaba los hechos consumados. No matarás, por ejemplo. No adulterarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Los hechos consumados. Pero en el Nuevo Testamento la moral que enseña es mucho más intensa, más espiritual, más íntima, está más relacionada con la conciencia. Condena no los hechos consumados, sino cuando se está produciendo la intención en el corazón, ella se está condenando ese pecado. En el Nuevo Testamento la moralidad es muy diferente. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Aquí nos encontramos con la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Claro que el salmo imprecatorio es mucho más vehemente, es una forma de ensañamiento lo que está pidiendo él. De venganza en realidad, no justicia, sino venganza. Pero recuerde que también esto es un salmo. En los salmos abundan las metáforas, abundan también los sentidos figurados y abundan las hipérboles. También debe tener en cuenta eso. La hipérbole es exageración. Recuerde cuando decía, las aguas llegan hasta el cielo y después vuelven nuevamente hasta el mismo abismo. Está empleando una exageración. También eso debe considerarse al momento de interpretar un salmo imprecatorio. Y es muy diferente a lo que nos enseña Jesús en el Nuevo Testamento, de poner la otra mejilla, de amar a los enemigos, de no tomar en cuenta los pecados de los enemigos contra nosotros, sino que Dios le tenga misericordia. Y amar a los enemigos como Cristo amó, o amarnos como Cristo nos amó. Bien, este poema consiste en una oración del salmista pidiendo que Dios juzgue a los que le calumnian. Aquí el problema es que le calumnian, ¿eh? Ese es el problema. Gente impía, mentirosa, ha declarado en mi contra, con su lengua me engañan, me difaman, dice el salmista, con expresiones de odio me acosan, me atacan, me pagan por bien, me pagan mal, dice el salmista. Por eso después termina orando de esta manera tan vengativa, tan terrible, tan dramática. Es como un odio que se puede revelar en el autor, si lo vemos de ese modo, un poco apresurado o prejuicioso también. De todos los salmos imprecatorios, este es el más largo, dice el más vehemente también. Aquí comienza la imprecación más larga y violenta de todo el libro de los salmos. Por lo general se atribuye a la persona que ha venido hablando hasta ahora. Por lo general, o tradicionalmente, la persona que habla, al que lo han calumniado, eso es lo que pide por sus calumniadores. Sin embargo, cuando el salmista se refiere a sus enemigos, emplea siempre el plural. Me calumnian. Gente mentirosa. Me acosan. Y sin razón alguna me atacan. Está hablando de varias personas que lo están atacando. Mi amor me lo pagan con calumnias. Está hablando en plural. Pero sin embargo, después, la imprecación, en cambio, está dirigida contra uno solo, en singular. Por eso que luego dice, pone en su contra un malvado. Ahí está empleando se refiere a uno en particular. Que a su derecha esté su acusador. Que se acorten sus días. Se está refiriendo a uno solo.
que se queden huérfanos sus hijos, y se quede viuda su esposa. Está hablando en singular, no en plural. Pareciera que se refería a uno. Por esa razón, por ese cambio de plural, cuando se refiere a los enemigos que le difaman, y después cuando comienza la imprecación se refiere a un solo individuo, es que algunos señalan o interpretan que lo que está haciendo simplemente el... ¿Qué ocurrió aquí? Otra vez. Tengo un problema con esto. Sí, 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 ahora sí. Se perdió la presentación. Aquí vamos a ver otra. Aquí volví a la presentación, pero no los veo ahora. Otra vez. Ahora vamos. Otra vez. Ahora sí. Estábamos analizando el Salmo 109. Oración por venganza. Estábamos diciendo que el salmista cambia sus expresiones cuando se refiere a sus enemigos en plural, varios enemigos, y cuando comienza la imprecación habla en singular, como si se tratase de uno solo. Por eso la conclusión que llegan algunos es que el salmista simplemente le está expresando a Dios lo que sus enemigos hablan o desean de este salmista. Pareciera que eso es lo que está ocurriendo. Él podría pensarse que hace más que repetir simplemente en presencia del Señor las palabras de sus acusadores y perseguidores. Pero esas son las dos formas de interpretar este salmo, si adaptamos 109. O es un salmo imprecatorio, o es que sus enemigos, eso es lo que desean al salmista. Muy bien, ahora nos vamos al Salmo 110. Por favor, mi pastor Abner, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 7. Salmo 110 completo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Perfecto. Muy bien. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, porque habla acerca del rey, el Mesías, quien rey, es sacerdote y también es conquistador. En tres funciones: rey, sacerdote y acá conquistador. ¿Le resulta familiar algunas expresiones, algunos versículos bíblicos que se leen en otras partes de la Biblia? Dijo mi señor, Sí, siéntate a mi derecha. claro. Tú Bueno, eres cuando dice sacerdote. sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se utiliza en hebreo, ¿ah? Es un En salmo hebreo, claro, mesiánico, entonces, es un salmo mesiánico. mesiánico. Algunos dicen que el salmo mesiánico por excelencia es el Salmo 22 porque es muy citado, Mm, pero este Salmo 110 también es muy citado. mm. Cuando Es- recuerdo, ¿sí, Manoli?
No, este versículo lo citó Jesús, parece, cuando le hacen una pregunta al fariseo Ah, correcto. o los Dijo, saduceos. Sí. dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha Mm. hasta que ponga a tus enemigos por tal. Correcto, sí. Estaba Jesús a los fariseos. Recuerdo cuando fui a postular como profesor ¿Tú de viste medio, me dónde dejé acuerdo, los otros del Instituto chicharrones? Bíblico, el Yo me comí dos. Pablo Hoff, el autor del libro, el que nos estaba evaluando. Y una pregunta que no pude responder me dijo, ¿cuál era el salmo mesiánico por excelencia? Yo no me acordaba cuál era el salmo mesiánico, ni me acuerdo si lo había respondido en alguna oportunidad, alguna tarea. Así que no le dije, estaba recordando esa memoria, pero no recordaba. Entonces él me dijo, Dios mío, lo dijo con ese acento inglés que tenía, ¿por qué me has desamparado? Yo pensaba que me lo había dicho porque yo estaba reflexionando, pensando cuál podría ser, porque quedé en blanco. Pero él me estaba citando el Salmo 22 porque es el Salmo mesiánico por excelencia, dice el libro de texto de Pablo Hoff. Pero este Salmo 110, del mismo modo como el Salmo 22, son muy utilizados en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Por ejemplo, el Señor aplicó este salmo a sí mismo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el libro de Mateo, capítulo 22. Los apóstoles vieron el cumplimiento de este salmo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo menciona Lucas en Hechos. Lo menciona también el apóstol Pablo en el libro de Corintios. El libro de Hebreos también, el capítulo 1, verso 13, para aludir a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, que no depende su sacerdocio de la genealogía, sino por su nombramiento directamente de Dios y por el hecho de ser eterno. Y es muy citado esto. Son estos dos salmos, el Salmo 110 y el 22, lo que más se utilizan o lo que más se citan en el Nuevo Testamento. Cuando habla acerca de cetro, en el verso 2, que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro, es una insignia del rey y tiene una significación semejante al bastón de mando. Después habla acerca del rocío. En el verso, el Señor está a la mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará naciones, amontonará cadáveres, aplastará la cabeza en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Este término, el rocío, o el rocío de tu juventud, es un símbolo. También es una metáfora, un sentido figurado, para describir la bendición o la fecundidad. Lo que está diciendo es que va a ser fecundo, va a ser bendecido. En el verso 7 habla acerca de beberá del arroyo. Algunos intérpretes comentan que se trata de un rito que tenía lugar durante la ceremonia de entronización de un rey. Este bajaba al valle del Cedrón, donde está la fuente de un agua, y allí bebía esa agua, en este rito del establecimiento de un nuevo rey. Este rito estaba vinculado con el simbolismo del agua que purifica, renueva las energías. Por lo tanto, cuando está diciendo beberá de un arroyo junto al camino, lo que está diciendo entonces es que se purificará y renovará sus energías. La Biblia de Jerusalén ofrece tres posibles interpretaciones a ese pasaje bíblico de beberá del arroyo junto al camino. Dice esta versión, la Biblia de Jerusalén, el Mesías bebe en el torrente de los sufrimientos. Mire cómo varía la interpretación, ¿eh? No se refiere a la pureza, ni tampoco a la vitalidad o renovar las fuerzas, sino más bien tiene que ver con los sufrimientos, beberá de los sufrimientos. O bebería en el torrente de las gracias divinas. Ya no se refiere a los tormentos, se refiere a que abundarán como las aguas, torrente de las aguas, la gracia de Dios sobre él. Sentido que cuadraría mejor con el sentido del contexto. O también es como el guerrero que persigue a sus enemigos y que solo se detiene un momento para beber. Tres interpretaciones. Cuatro interpretaciones en total para referirse a beberá del arroyo junto al camino.
El primero, pureza, y va a recobrar fuerza. El segundo, sufrimiento. Tercera, interpretación de la gracia. Y la cuarta, de que persigue a sus enemigos y solo se detiene para beber agua. 4 interpretaciones a un solo pasaje bíblico. ¿Pero por qué se debe tanta interpretación a este pasaje bíblico? Porque estamos frente a un poema donde abundan las metáforas. Y cuando abundan las metáforas, también abundan las interpretaciones. Eso es. Algunas son fáciles de interpretar, claro. Por ejemplo, cuando aludía al desierto, cuando aludía de la liberación de Egipto, cuando aludía también que van a volver de la dispersión, inmediatamente nosotros entendemos que está aludiendo ahí el salmista a la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando caminaron por el desierto, y el regreso de la cautividad babilónica. Pero otros son más complejos de interpretar. Es propio del fenómeno de la poesía darle varias interpretaciones. Nietzsche también, que un filósofo, escribía en metáforas. Y por esa misma razón, porque escribía en metáforas en forma poética, se pluraliza los significados que él quería indicar. Acá también. Por lo tanto, no se debe sorprender porque hayan tantas interpretaciones a un solo pasaje bíblico. Beberá de un arroyo junto al camino. Si queremos predicar un sermón de esto, sería complicado un poco. Si queremos interpretar cada versículo bíblico, tendríamos que dar las 4 interpretaciones y quedarnos con una. Bueno, esos son los salmos. Pero siempre debe prevalecer en los salmos, y como veis, el libro quinto, están hablando acerca de la adoración a Dios, quiere fomentar, cultivar o incentivar la devoción, la adoración de los creyentes a Dios. El Salmo 111 ahora. ¿Qué dice el Salmo 111? Es un salmo que es alfabético, dicen algunos, o acróstico también, dicen otros, porque cada verso comienza con una letra del alefato hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Kei. Aquí está el alefato, por lo menos en mi Biblia aparece al lado la letra, las letras hebreas, o cómo se pronuncia. Aleluya, alabado sea el Señor, alabaré al Señor con todo el corazón, que la asamblea en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por lo que en ellas se deleitan. Gloriosas, majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y es compasivo. Da a comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Inmutables son los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Qué nos dice ese pasaje bíblico, esa lectura acerca de nuestro Dios? ¿Cómo es Dios según ese pasaje bíblico? Anotemos los versículos bíblicos también, por favor, me lo indica. Tanto implícito como explícito, los atributos de Dios. Habla de la majestad de Dios, habla del poder de Dios. Majestad. ¿Qué verso, hermano Hernán? La majestad de Dios, versículo 3, gloriosas y majestuosas son tus obras. Majestuoso, entonces. ¿Qué verso? Verso 2. Ya, verso 2. Muy bien, ¿qué más? Fiel y Maje- recto, el versículo 8. Fiel. Muy bien, verso. Fiel. La rectitud tiene que ver más con otro atributo, ¿ah? ¿Ya? ¿Con cuál podría ser recto? Fiel. Y el verso 8, ¿ves? Voy al verso 8.
inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y en rectitud. Ah, que dice fiel. Ah, muy bien, rectitud. Con fidelidad y rectitud. ¿Qué otra palabra podríamos emplear para rectitud? Fiel y recto. ¿Tiene que ver con la justicia o no? La rectitud. ¿O no Sí, necesariamente? creo que sí. Parece que Sí, yo sí, creo ¿eh? que sí. Con la justicia. Justo entonces. El justo, verso 8. De la parte B, verso 8. Pero no solamente en el verso 8, sino que también en el verso 3 dice, gloriosas, majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Claro que yo estoy leyendo el Nueva Versión Internacional, acá no sé cómo lo traduce la Reina Valera, cuando dice, gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. ¿Qué verso? El verso 3. Ya, Aquí más de que su acción es espléndida. ah, Su acción espléndido. es Ah, espléndida y majestuosa. Su ok. salvación permanece para siempre. Su salvación permanece para siempre. Ah, acá dice su justicia permanece para siempre. Ya. Mm. Muy bien, ¿qué más? En el verso 4. Misericordioso. Compasivo. Misericordioso. ¿Qué verso? 4. 4. 4. Misericordioso. ¿Y qué más? ¿Compasivo Clemente o y no? compasivo. Compasivo, compasivo, compasivo. Clemente y compasivo, verso 4. Ok. Perfecto. ¿Qué más? La santidad de Dios en el versículo 9. Su nombre es Perfecto. santo, imponente. Excelente. Wow. Qué imponente, ¿eh? Santo. Santo e imponente. Un hombre santo e imponente. Perfecto. Cuando habla acerca de, ha demostrado su poder a su pueblo, de sus obras. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras. Al darle la heredad de otras naciones. Es decir, acá Dios determina y el territorio donde habitan otras naciones ahora pertenece a Israel. ¿Qué atributo nos está revelando en ese pasaje bíblico de Dios? Dios pone reyes, saca reyes, levanta imperios, destruye los imperios. ¿Es soberano? ¿Podría ser? Excelente, soberano, perfecto. Ese verso era el verso 6. Hartos atributos de Dios, ¿ah? Son fieles y justos, todos sus preceptos son dignos de confianza. Eso, disculpe, pasó, profe. Eso no pasó cuando el pueblo salió de Egipto, cuando salió con riqueza, igual, oro, plata de Egipto. Habría que dice, para mostrar a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. Me parece mucho que se refiere a la tierra, la heredad, Ah, a la ya. tierra de Canaán, me parece mucho, más que de los objetos de los egipcios. Mire todo lo que nos enseña la Biblia, o lo que el salmista comprendía de Dios, ¿ah? Dios es majestuoso, es fiel, cumple su pacto, es justo, es misericordioso, compasivo o clemente, es santo, es soberano. Tiene un acabado concepto acerca de Dios, soberano, imponente. Y justo acá habla en el verso 10, un buen juicio demuestra en quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Me gusta el texto cuando habla acá las obras de Dios estudiadas por los que en ellas se deleitan, es decir, los que estudian
las obras que Dios ha realizado, es una causa profunda de deleite. ¿Así lo ve usted igual o no? Cuando se estudia la Biblia, es causa profunda, se deleita el alma cuando se estudia las obras de Dios. A Dios se le conoce perfectamente o bien cuando se estudia la Biblia, cuando se estudian estos salmos y los atributos que nos muestra el pasaje bíblico. Se debe alabar a Dios precisamente por esto. Acá el texto dice, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque es majestuoso, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es compasivo, porque Él es santo, porque Él es soberano. Por eso se debe alabar al Señor. Mira, ahí tiene usted un sermón de, ¿cuántos puntos? 2, 4, 6, 7 puntos. Los que han tomado Milética, aquí está fácil para armar su bosquejo. Ahí está. 7 puntos tiene este sermón. ¿Cómo comprendía a Dios este salmista? Así lo veía. No hay ninguna contradicción con el Nuevo Testamento, ¿eh? Lo mismo que él creía es lo que creemos nosotros y lo que escribieron en el Nuevo Testamento acerca de Dios. Este era el Salmo. ¿Qué Salmo era ese? Salmo 111. Después de declarar que quiere alabar a Dios de todo corazón, el salmista elogia a Dios por sus grandes obras en general. Y luego describe su justicia, que es eterna, su clemencia, su compasión, su provisión de alimento también, la entrega de la tierra de Canaán como heredad. Ahí se comprende como ese texto bíblico como la entrega de la tierra de Canaán. Termina con la elaboración de la máxima de los sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este salmo pertenece a los salmos alfabéticos o acrósticos porque está ordenado en forma alfabética o de acuerdo al orden de las letras hebreas. Muy bien. Ahora nos vamos al Salmo 112 ahora. Hermano Boris, por favor, vamos a darle lectura a este salmo. ¿Hasta qué versículo? No leo todo, ¿no? No es tan extenso, No, es ¿no? cortito, así que no. Sí, correcto. Sí. Ya, amén. Dice, aleluya, dichoso el que respeta al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la raza de los hombres buenos será bendecida. Abundarán las riquezas en su casa, su rectitud permanece para siempre. Como luz para los buenos brilla en la oscuridad el que es compasivo, misericordioso y recto. Dichoso el hombre que se apiada y presta, y administra con honradez sus asuntos. El, el hombre recto jamás sucumbirá, y su recuerdo permanecerá para siempre. No tiene miedo de las malas noticias, confía en el Señor y se siente seguro. Tu corazón está sereno, no tiene miedo, y triunfará sobre sus adversarios. Da sin medida al necesitado, su rectitud permanece para siempre, y mantiene con dignidad su frente en alto. Al verlo, el malvado se enfurece, se consume rechinando los dientes, pero los deseos de los malvados fracasarán. Perfecto, hermano Boris. ¿Será aplicable? ¿Será una promesa de Dios en todos los contextos, en todas las circunstancias? Lo que dice el verso 2 y el verso 3, en tanto el creyente se deleita en los mandamientos de Dios, y sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida, en su casa habrá abundantes riquezas. ¿Qué más? Acá, bueno, eso es lo que habla. Ab- ab- Abundarán las riquezas de los que se deleitan en la palabra de Dios, y sus hijos dominarán la tierra. Su descendencia será bendecida en el sentido acá, como lo entiende, bendición de la filosofía deuteronomista. Integral acá, no solamente de los recursos. Pero parece que enfatiza ese aspecto del recurso cuando dice, en su casa habrá abundantes riquezas. ¿Será así en todos los contextos, en todos los casos? Mm, No, no. Es decir, el que estudia la Biblia, el que aplica la Biblia, obedece los mandamientos de Dios, eso es una garantía
de riquezas y que le va a ir bien en todos sus proyectos y en todas sus empresas que emprenda. No sé si hay alguno que han escuchado alguna charla de, no me acuerdo cómo se llama, gerencial, creo, pero tenía que ver con consejos para que le fuera bien en todas sus empresas. Y una de estas era esa, de que se hicieran cristianos. Es decir, los cristianos le va muy bien en su empresa. Pero será así en todos los contextos, en todas las épocas, en todas las circunstancias. ¿Será una promesa para todos los clientes de todos los tiempos? No, yo creo que no. Hay que justificar eso, ¿ah? ¿Por qué no? Bueno, a ver, se me viene a la mente el versículo de Malaquías cuando dice, mira la plata, mira el oro, y lo doy a quien yo quiero. O sea, Muy siempre bien, cuando se va por la voluntad de Dios. O sea, perfecto. en el fondo lo que tiene la última palabra es Dios. A quien enriquece, a quien prospera. Buen texto. Lo da a quien quiere. Perfecto, buen texto. Mm. Se lo da tanto a creyentes como a incrédulos, aquellos impíos o aquellas personas que no tienen ninguna relación con Dios, son indiferentes a las cosas de Dios. Perfecto. Pero también está el libro de Job, ¿ah? No hay que olvidarse el libro de Job. El libro de Job trata acerca de la teología de la retribución o del mérito. Según los amigos de Job, a los piadosos Dios los recompensa con abundancia de riquezas, y a los impíos lo empobrece, lo destruye y les quita todo los recursos que se hizo mal habido, porque los amigos de Job piensan que él se enriqueció robando a la gente. Pero el libro de Job nos dice que no hay relación entre la fidelidad y la prosperidad, no en todos los casos. En algunos casos sí, porque en Deuteronomio eso es lo que enseña. La teología de la retribución es una teología que está ahí en Deuteronomio, bíblica. Lo que hace Job es cuestionar solamente que no en todos los casos se puede aplicar. Y ahí el libro de Job no dice cuál es la razón por la cual él está sufriendo cuando él no, no ha hecho algo que justifique su castigo, lo que está recibiendo. Dios tampoco le responde. Simplemente se da a conocer que Él es muy grande y no va a comprender los tratos de Dios. Un salmista también hace lo mismo. Los profetas hacen exactamente lo mismo. Este salmo es un salmo alfabético, muy semejante al anterior en su aspecto formal, pero de contenido didáctico. Trata de enseñar. En él se celebra las virtudes del justo. Se le promete recompensas abundantes. En este salmo se elogia al hombre justo. Describe la bienaventuranza del hombre que teme a Jehová, que es misericordioso para con los indigentes, los pobres, es generoso, comparte con las personas necesitadas y que ama a Dios también. Bueno, por eso es que comparte con las personas necesitadas, porque ama a Dios. Y termina notando la envidia de la persona que es mala. El comentario bíblico contemporáneo dice que se puede considerar dos posturas frente al mensaje de este salmo. Primero, usarlo como una oración legitimadora de un sistema religioso basado en la obediencia a Dios, que busca tan solo el lucro y el éxito a cualquier precio. Es decir, se obedece a Dios por, para que le vaya bien en sus proyectos, en sus empresas, por el lucro y por el éxito. Por eso se le obedece a Dios. Y de hecho la doctrina de la prosperidad es el énfasis que da. Es decir, a Dios se le obedece para que le vaya bien, para que sea próspero económicamente. Se le obedece, se deleita en sus mandamientos, se pone en práctica sus mandamientos por esa razón, para, para que le vaya bien en todos sus proyectos, como el discurso de los predicadores de la prosperidad de hoy. Esa es la primera forma en que podría tomarse o aplicarse, interpretarse este salmo. Pero también se puede
abordar desde otro punto de vista, como un modelo de fe basado en la misión integral. Aquí cambia el asunto. Recuerden que el comentario bíblico contemporáneo es latinoamericano, por eso que él alude de la doctrina de la prosperidad, pero también alude a la misión integral. La misión integral ¿en qué consiste la misión integral? Ahí le aludo o menciono a René Padilla, escribió un libro completo de la misión integral. A ver si lo tengo a mano acá. Lo tengo aquí a mano. Listo. Este es el famoso libro Misión Integral del autor René Padilla, de la editorial Kairos. Falleció René Padilla, lamentablemente, pero contribuyó notablemente al continente latinoamericano y en la evangelización mundial. Ahí está. Parece que era ecuatoriano, René Padilla, pero vivió mucho tiempo en Argentina. Fue el fundador de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en el año 1970. Pero esta obra es una contribución a todo el mundo evangélico mundial, porque sus obras han sido traducidas a muchos idiomas. En el Pacto de Lausana, el año creo que fue 1978 o 1974, entre esas dos fechas está el Pacto de Lausana, donde cientos de líderes mundiales evangélicos se reunieron allí, en Lausana, Suiza, para definir qué hacer con la misión en estos próximos años, futuros años. Y muchos han adscrito a lo que se determinó en ese pacto de Lausana. El pacto de Lausana estaba tratando de definir qué es lo que es la misión y la evangelización, el discipulado. Los estadounidenses decían que la misión de la iglesia es evangelizar. Esa es la prioridad. En cambio, René Padilla, Samuel Escobar y otros hablaron acerca de que también es el servicio social. Y no es más importante o no hay prioridad, sino que ambos van de la mano. Ninguno de los dos es más importante, sino que van de la mano. Se evangeliza realizando obra social y se hace obra social evangelizando al mismo tiempo. Y quedó registrado en uno de los artículos del Pacto de Lausana, gracias a una labor de los latinoamericanos. Por eso que este comentario bíblico dice, se puede abordar desde ese punto de vista también de la misión integral. Porque aquí habla acerca de ser generoso, de repartir su bien entre los pobres. ¿Qué más? Su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Bueno, ahí está hablando acerca de aquello, de que se deleita en los mandamientos de Dios. En una práctica cuyo fundamento es el temor a Dios. Es diferente ahí. Es decir, se sirve a Dios no por interés. Porque ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Fomenta el servicio a Dios por otras razones, por interés, por lo que puede ganar o extraer. En cambio acá, por el temor a Dios. Esa es la razón. Perdón, temor a Dios, no por el miedo, por irse al infierno, porque algunos dicen, en una oportunidad alguien me escribió, me dijo, yo no me mato solamente porque hay infierno, me dijo una persona que estaba recién comenzando a caminar en la fe cristiana. Venía del mundo, pero con una depresión terrible. Entonces le decía, yo no me mato solo porque hay infierno. Es decir, llegó a Dios solamente porque hay un infierno, por temor a Dios, por eso permanece en los caminos del Señor. Esa es la motivación para servir a Dios. En algunos, el temor, otro, el interés. En otros, simplemente por amor al Señor. La misión integral es por amor al Señor. La segunda opción, que recuerda la experiencia relatada en el libro de Job, representa una ruptura con la teología del mérito o la teología de la retribución y muestra que Dios no nos da según nuestros méritos, sino con el criterio divino de la misericordia. Esa es la interpretación que da este autor acerca de este pasaje bíblico, o el Salmo 102. Bien, ahora nos vamos al Salmo 113. Vamos a analizar el Salmo 113.
Aleluya, alabado sea el Señor, alaben siervo del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos de la tierra? Que levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Lo hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar, le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Los salmos 113 al salmo 118 forman el Halel, grupo de poemas cantados en la fiesta de los tabernáculos, o también conocido como la fiesta de las cosechas, y también la fiesta de la Pascua. En los hogares judíos se cantaban los salmos 113 y 114, antes de la comida pascual, y los salmos 115 y 118 después de la fiesta pascual. El salmista comienza su composición exhortando a los adoradores a glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, del verso 1 al verso 3. Y luego menciona las razones por las cuales se le debe alabar, porque es supremo sobre todas las naciones. Ahí está reconociendo la soberanía de Dios. El salmista, el concepto que tiene acerca de Dios es el Dios universal, en contraste con los dioses locales que creía la gente o que rodeaba al pueblo de Israel en ese entonces. Es un Dios universal porque se sienta sobre todas las naciones. Es el soberano. Es incomparable también. Verso 5 al verso 6. Y condesciende a levantar al pobre y menesteroso y dar hijo al estéril. Lo que podemos encontrar en este salmo también es lo que se logra apreciar en el libro de los Pentateuco, o la ley de Moisés, donde hay especial atención al pobre, al huérfano, a la viuda y al desamparado. En Pentateuco es el pueblo que tiene los recursos económicos, los gobernantes, los príncipes, es decir, las autoridades políticas, los encargados de atender a los necesitados o a los vulnerables del pueblo hebreo, al extranjero, a la viuda, al desamparado, al pobre. Acá, en este salmo, es Dios mismo el que levanta al pobre, a los menesterosos y da hijo al estéril. Dios mismo lo hace. Pero en el Pentateuco, Dios actúa, pero por medio de su pueblo Israel. En ese sentido, el pueblo de Israel son como las manos, los brazos, los ejecutores de la obra de Dios. Entre los israelitas antiguos, la esterilidad era una deshonra para la mujer. Al darle la alegría de ser madre, el Señor le concede un puesto de honor en el hogar y libra del peligro de ser abandonada también por su marido. Eso es lo que encontramos en el Salmo 103. Muy bien, mis estimados hermanos, estamos llegando a la hora acá, en, en esta clase. Vamos a irnos a descansar un momento. ¿Alguna opinión, mi hermano, alguna reflexión acerca de los salmos que hemos visto hasta ahora, antes de ir a tomar un cafecito? ¿O alguna contribución, alguna de lo que leyeron en sus libros? Muy bien, nada, entonces. Perfecto. Nos vamos a tomar a descansar un momento y después retornamos otra vez a las 9 en punto, por la ayuda del Señor. Nos vemos, mi hermano.